Muy buenas, bienvenidos a otro encuentro de las Ínsulas Prometidas y hoy contamos con la visita de Emiliano Monge, autor nacido en México en 1978, ganador del Premio Jaén de Novela, ganador del Premio Iberoamericano de Lenia Poniatowska y autor de una serie de títulos cuyo digamos, desenlace y cuyo momento más reciente es este, justo antes del final. Y bueno, estamos muy contentos de tenerte hoy aquí con nosotros y te propongo que comencemos por el final. Me parece que perfecto. es una gran manera de comenzar. El final de este preciosísimo libro es profundamente conmovedor, es muy hondo, es muy intenso. Y me llama la atención la prosa y los párrafos de ese final, porque son muy concisos. Yo como lector lo percibí como el momento del cansancio, del agotamiento, de cuando has entregado todo, has ofrecido una historia poderosa, perturbadora. Y ocurrió de ese modo, llegaste con ese cansancio vital como escritor. ¿A eso fue algo espontáneo, fue algo muy racional que tenías claro desde el principio? Qué buena pregunta. Bueno, primero agradecer la invitación, estoy muy contento de estar aquí, en esta ínsula y en el Cervantes. De verdad, me haces pensar con la pregunta, ¿no? Yo tenía muy clara la idea del final, no de cómo, o sea, es decir, uno tiene una idea desde el lugar de la historia, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo iba a contar? No lo tenía claro. Pensé que iba a tener, durante casi toda la novela, pensé que iba a tener la misma estructura del resto de la novela, ¿no? No esperaba que ese embudo se generara así de manera precipitada, ¿no? En ese sentido, pues las dos cosas, ¿no? Tenía como una cosa en la cabeza. Lo que se modificó fue la forma de entregar ese final o de plasmarlo. Y creo que tiene que ver con una cosa de cansancio natural, ¿no? Como bien dices, o sea, es decir, como llegar boqueando a la orilla, ¿no? No tanto mío, sino de la historia, ¿no? Que es como el irse apagando de esta protagonista, ¿no? Y del homenaje que hay a ella, ¿no? Y también como la idea de, y todo esto lo pienso ahora con la pregunta, ¿no? Como bien dices, la novela está cruzada por una racionalidad y por un sentimiento, y en esa última parte dejar que solamente estuviera el sentimiento, ¿no? Que era lo que normalmente es lo que nos apela más en ciertos momentos, ¿no? Es una novela de un profundo virtuosismo técnico. Lo maravilloso es que eso no se percibe hasta que la relees. Pero te das cuenta cuando la revisas de que está muy pensada y muy logrado, pero todo con la naturalidad que deben tener las grandes novelas. Y en efecto, por ejemplo, hay un movimiento que está a lo largo de la novela, ese movimiento que va de lo micro, las pequeñas historias de ella, los testimonios sobre este personaje, y luego lo macro, lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento, que también es por momentos hilarante, conmovedor, perturbador. Yo percibí luego una aspiración a la totalidad, ¿no? Voy a lo pequeño, voy a lo grande. La novela total era como uno de los elementos característicos del boom de la narrativa latinoamericana. ¿Cómo te sientes frente a la posibilidad de haber escrito una novela total? ¿Es una etiqueta que te interesa, que te deja indiferente? Mira, yo creo que siempre que sale el tema de la novela total, sale también el tema del boom, ¿no? O de muchos escritores, algunos escritores del boom, porque no todos, ¿no? Claro. Yo siempre digo que para mí, si alguien logró eso, fue Donoso, ¿no? Me parece que es como el que realmente alcanzó la novela total, ¿no? Sí, sí. Ahora, y sale porque lo hicieron, lo verbalizaron, ¿no? Les gustaba hablar del asunto de la novela total. Pero la novela total se ha perseguido antes siempre, ¿no? Durante muchísimo tiempo y en muchas tradiciones, ¿no? Y yo creo que es algo que a veces es inconsciente, ¿no? A veces uno se da cuenta en mitad del camino, a mitad del trabajo, que está haciendo algo que es más de lo que pensaba, que está tratando de alcanzar un eco de lo íntimo hacia lo, digamos, como común, ¿no?
Y ahí ya no hay nada que hacer, o sea, ya no fue voluntario, pero tampoco hay manera de retraerte, ¿no? Yo no sé, nunca he pensado que mis libros, me lo dicen a veces y de veras me da, nunca, no me siento como cómodo con la idea, porque no es algo que busque nunca, como al principio, ¿no? Sí me gusta contrastar, ¿no? Tenemos esta idea de que el mundo nos determina a todos, ¿no? Y se nos olvida que también todos, desde lo mínimo, desde lo más pequeño, también determinamos el mundo. O dicho de otro modo, que el mundo se ha ido construyendo no solamente en colectivos, sino por instantes que suceden en una mente o en un cuerpo, ¿no? Y un poco eso trata de hacer la novela, ¿no? Es decir, los temas que atraviesan la vida de la protagonista, como la enfermedad, la locura, el cuidado de sí, de los otros, cierta cosa farmacopédica, digamos, ¿no? O sea, la psiquiatría, la psicología, las enfermedades que ahora son síndromes, ¿no? En algún momento fueron enfermedades, se creían enfermedades. Es decir, un montón de temas, ¿no? De algún modo están interpelados con cómo el mundo los fue enfrentando, los fue tratando de digerir como colectivo y cómo ha habido personas que son fundamentales para la historia de esta, ¿no? Es un poco como si la vida de ella, que es un poco lo que me parece a mí que nos pasa a todos, y la vida de todos fueran dos líneas asíntotas, ¿no? Que están condenadas a acercarse, pero que nunca jamás se van a tocar, ¿no? Y eso es lo que pasa con las líneas asíntotas. Se van siempre a ir acercando más y más y más y más y más y más, pero nunca jamás se van a acabar de tocar, ¿no? Salvo si alguien mete ficción, ¿no? Y es un poco lo que buscaba, ¿no? Lo que buscaba, claro. La locura es fundamental en este libro, ¿no? Sí. Atraviesa el libro del principio al fin y es algo también muy conmovedor y muy angustioso por momentos. Ves que la locura como que se va desparramando por los personajes como amenaza, como realidad. Cuéntanos un poco de... Fíjate que ahí sí para que veas, me preguntan mucho sobre, cuando hablo de Justo antes del final o de No contar todo, que son los dos libros que son como, más que autobiográficos, biográficos, ¿no? Sobre esta mujer que es la madre, que es mi madre, y sobre el abuelo y el padre, No contar todo, ¿no? Y aunque ahí sí estoy yo como personaje también, ahí hay una cosa más autobiográfica, pero sale mucho este tema y yo me lo pregunto también a mí mismo, ¿no? ¿Qué tantas cosas mías se cuelan, ¿no? Aunque uno intente no hacerlo? Y en Justo antes del final, que el narrador trata de ser solamente un medio, trata solamente digamos, pocas veces vemos su voz o escuchamos su voz, está trayendo el discurso de alguien del pasado y lo está llevando al futuro, ¿no? Para saltarse a sí mismo, para emborronarse, para que la novela sea sobre ella, ¿no? Entonces la versión de ella, la versión de una tía, la versión de un tío, ¿no? La contradicción que hay entre esas versiones, y sin embargo se cuelan cosas, ¿no? Y en este caso de la locura, que es uno de los temas de la novela, sí, además de ser el tema de ella, el tema con el que nace, al que le teme, al que después se dedica, ¿no? En buena medida. Es decir, el abuelo, el padre de ella, trabaja con enfermos mentales, ¿no? Con locos, básicamente, lo que se llamaba locos en esa época, ¿no? En un psiquiátrico. Y en ese sentido, ella, que trata de hacerse completamente distinta al padre, termina trabajando también con niños con capacidades diferentes que decimos ahora, que es otro modo de tratar de darle un orden a un caos, ¿no? Y al final el narrador, que es escritor, trabaja con personajes de ficción, pero es otro modo también de tratar de darle orden al caos, ¿no? O sea, cuando tenemos una idea, estalla como un Big Bang, ¿no? Y la escritura, la literatura, es tratar de contener ese Big Bang, meterlo en un río, hacerlo una cosa como ordenada, ¿no? Entonces hay esa secuencia, entonces me di permiso en ese sentido que la locura fuera la de todos los personajes de esa familia, ¿no? Y yo, por esa historia familiar que se cuenta en el libro, he sentido siempre que está cerca, ¿no? Que hace falta poco para que uno se deslice en ese lugar, ¿no? Y la siento muy presente, a veces es como si uno la trajera encima del hombro, ¿no? La posibilidad de... al final, ¿qué hace distinto al creador del loco?
¿no? Del enfermo, del enfermo mental, ¿no? Si pensamos en la locura común, ahora sabemos que son muchísimas cosas, ¿no? Pero la que nos imaginamos cuando cerramos los ojos y pensamos locuras y que lo caricaturizamos un poco, digamos, o si vamos a la idea primaria, ¿no? La del manicomio, etcétera, etcétera. ¿Qué nos distingue al escritor, al escultor, al pintor, al chef, al estandopero, Sí, ¿no? sí, A los creadores? Es muy poca lo que nos... Es decir, los creadores generamos una metáfora y la vamos alimentando, y la vamos viendo crecer, y la vamos viendo inflarse, y va creciendo, creciendo, conforme va creciendo una novela, ¿no? Y la vamos viendo, y la vamos teniendo, y la vamos analizando, ¿no? A veces entramos, a veces salimos, pero siempre estamos afuera, casi siempre, y sabemos que estamos afuera. Y el loco crea una metáfora con las mismas herramientas, idéntico que nosotros. La cosa es que se queda dentro, o sea, y no sabe que está dentro, y no sabe cómo salir de esa metáfora, no puede salir, porque cree que el mundo es esa metáfora, ¿no? Pero la forma en la que la creamos es muy similar, ¿no? Entonces lo que nos distingue es el lugar en el que estamos. Y yo siempre he sentido que podría en algún momento quedar dentro, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que quería que se sintiera en la novela, ¿no? Otro elemento técnico maravillosamente desarrollado, usas el tipo de narrador más raro, que es la segunda persona, y lo usas además en el tiempo verbal más raro, que es el futuro. Y está maravillosamente utilizado. También fue un reto consciente, vino como parte del ritmo de la... No, eso sí fue un reto consciente. A mí me pasa que trato de ponerme como única manda de escritura que el libro que estoy haciendo sea completamente distinto a los anteriores. Si no lo puede ser desde la historia, lo tiene que ser desde lo formal, ¿no? De algún modo me interesa, es que tú lo sabes perfecto seguramente, a los escritores lo que nos mantiene viva la pasión por la literatura es el acto de escribir. Y que para mantener vivo el acto de escribir cada quien encuentra estrategias distintas. La mía es que escribir sea todos los días volver a empezar, aprender a escribir, digamos, ¿no? Busco siempre por eso un narrador en una voz distinta, en un tiempo distinto, o la novela anterior, Tejer la oscuridad, tiene 83 narradores, o sea, voy como de polo a polo, ¿no? Y en este sentido empiezo a pensar siempre desde ahí. Lo primero que yo tengo es el narrador, para mí es el personaje primero de todos mis libros, ¿no? Y a partir de ahí todo lo demás empieza a adecuarse. Quiero que sea este narrador, que es el hijo. ¿Cómo hago que este hijo, que es el narrador, no se vuelva personaje tan importante como ella? Quitándolo, aunque sea él, ¿no? Entonces esta segunda persona que está trayendo las voces de otros. Y lo de traer del pasado al futuro tiene que ver con que la novela en apariencia es una estructura muy básica, casi como las líneas del tiempo que nos enseñan a hacer en la primaria, ¿no? O sea, y podría ser eso, porque es año con año, ¿no? Un recuerdo de cada año. La manera de romperlo es que él está trayendo el pasado y lo está llevando al futuro, ¿no? Entonces, esa línea temporal se vuelve una espiral, digamos, ¿no? Como la espiral de los cuadernos. Y eso le da un movimiento a la novela que si no lo tuviera, creo que la historia podría cansar, ser mucho más tediosa, ¿no? Entonces va embonando una cosa con otra. El reto es primero el de escribir en una segunda persona. No lo vuelvo a hacer, o sea, una segunda persona en el futuro no lo vuelvo a hacer nunca. O sea, sí es muy cansado, fue muy jodido, o sea, fue muy... Tuve que o sea, la reescritura, las correcciones fueron muy pesadas porque es una voz muy difícil de sostener, ¿no? Entonces, cualquier cambio, modificación, cualquier tropezón en esa segunda y en ese futuro, se desmoronaba por todos lados. Entonces fue... Sí, no Sí, lo voy a hacer. claro, es que fíjate, los lectores de mi generación y de generaciones similares tienen en la novela Aura de Carlos Fuentes como el gran ejemplo, ¿no? De sus dificultades, pero siempre hemos pensado, fue muy listo porque es una novela muy corta, en la cual ese ritmo se puede mantener, pero es que tú te has lanzado un novelón sin abandonar ese recurso. Pero bueno, es una de las excelencias del libro. Luego, he visto que te han preguntado mucho y tiene sentido, el tema de ficción,
Sí. no ficción, y lo has ido explicando, pero me llama la atención que en algún momento has dicho que es que crees que la literatura latinoamericana puede estar rompiendo quizás esos límites. Sí, yo digo la literatura latinoamericana porque es la que conozco más, ¿no? Soy muy lector de la tradición y de mis contemporáneos. Soy lector, soy muy lector. Yo creo que los escritores tenemos que entender que la mitad del trabajo del escritor es la lectura, ¿no? O sea, y ningún escritor ha sido escritor sin haber sido antes lector, ¿no? O sea, no hay cómo aprender a escribir más que leyendo, creo, ¿no? Claro. Entonces, y soy muy lector y sí creo que la literatura latinoamericana, a partir de finales del siglo XX, hay casos desde antes, obviamente, ¿no? Pero sobre todo a partir de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, empezó a jugar con esa frontera muy claramente. Y ese juego fue que durante mucho tiempo angustiaba, ¿no? ¿Qué tanto es ficción, qué tanto no? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde ponerlo? Se ha ido diluyendo, ¿no? O sea, no se puede diluir desde el periodismo, evidentemente, ¿no? No tiene ningún sentido, no se puede. Pero desde la literatura sí. Y creo que cada vez es menos importante qué tanto viene, ¿no? El boom que ha habido, microboom de la autoficción, Sí, sí, sí. tiene que ver con esto, ¿no? Claro. ¿Qué tanto es real y qué tanto no? Ese juego, ¿no? ¿En qué se distingue esa... A mí no me gusta, pero ¿en qué se distingue la autoficción de la autobiografía de toda la vida? Pues precisamente en que ese límite entre la ficción y la no ficción es mucho más poroso, digamos, ¿no? Claro, claro. Y a mí me gusta esa porosidad. En no contar todo me cuidé mucho de esa porosidad. En justo antes del final permití que esa porosidad fuera mayor. Y me parece que está bien, porque de algún modo es la porosidad que hay entre la imaginación y la memoria, ¿no? O sea, cuando las cosas suceden una única y exclusiva vez, los acontecimientos, la siguiente vez los recordamos, ¿no? En ese recordar hay una edición, de la que además hay mucha más edición inconsciente que consciente, ¿no? Eso ya es una descomposición. Pero no solo, cuando volvemos a recordar una segunda vez, ni siquiera volvemos al hecho o al acontecimiento, volvemos al recuerdo del acontecimiento. Y la tercera al recuerdo del acontecimiento. Y en ese irse alejando del acontecimiento es la imaginación colonizando a la memoria, ¿no? Y al revés es igual, cuando algo se nos ocurre, es la única vez que se nos va a ocurrir. La siguiente vamos a recordar eso y entonces va a ser la memoria colonizando a la imaginación, ¿no? Siempre está en ese diálogo, ¿no? Y de algún modo eso creo que está pasando entre la ficción y la no ficción en la literatura latinoamericana, ¿no? Es permitir que se colonice una con otra en la literatura. Obviamente, insisto, sería absurdo que fuera desde la crónica o desde el periodismo, ¿no? Claro, claro. Algo que has comentado me parece muy interesante. No sé si en este momento se pueda entender mucho, es un momento un poco de cierta moralina y de ciertas confusiones en la literatura. Pero decías, bueno, la figura de la víctima, pues describir desde allí es posible y quizás es necesario, pero decía, pero la del victimario puede ser más apasionante para un autor. Esa idea que nos habría parecido muy natural, a lo mejor hace 30, 40 años, en este momento es un poco transgresora, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, imagínate, o sea, esto viene de una novela que escribí que se llama Las Tierras Arrasadas, que es sobre migración centroamericana tratando de llegar a Estados Unidos a través de México, ¿no? Y yo decidí escribir una novela sobre este tema, que me parece un tema, bueno, es un tema, el de la migración me ha apasionado siempre. Estudié ciencia política y tengo esa deformación, digamos. Me parece que la migración es la gran tragedia del siglo XXI, ¿no? O sea, no hay una sola frontera entre el primero y el tercer mundo donde no esté sucediendo una tragedia humanitaria, ¿no? En la zona de la que estamos hablando, o en el Mediterráneo, o en el Cuerno de África, yendo hacia los Emiratos Petroleros, o en el sudeste asiático. Es decir, no hay una sola frontera entre el primer y el tercer mundo que no tenga una tragedia humanitaria. Y decido contar la historia de amor de dos secuestradores de migrantes, ¿no? Además de la de los migrantes. Y lo que dices, tal cual, o sea, la verdad es que en español y en otros idiomas la respuesta, no me encontré con esto, pero en Estados Unidos, ni siquiera en Inglaterra, pero en Estados Unidos las críticas eran cómo puede ser que alguien escriba una novela sobre los secuestradores, ¿no? Y me parece que habla mucho más de ellos que de nosotros, ¿no? Es decir, de Estados Unidos, porque es muy fácil
o sea, la literatura lo que busca es generar el traslado, ¿no? Trasladarnos a una época, trasladarnos a otro cuerpo, trasladarnos a otra historia, trasladarnos, sacarnos, no digo ser otro, porque no ese es el chiste, ¿no? Sí, pero sí hay un traslado, eso es lo que pasa. Y trasladarse a la víctima, pues es muy fácil. O sea, yo siempre digo, para lo que hace falta coraje, es para entender al victimario, para trasladarse al victimario, ¿no? Para eso hace falta cambiar por completo la forma de pensar. Y en ese sentido, no sé si es más apasionante para un escritor la víctima o el victimario, pero sí creo que sociedades de la violencia como las nuestras solo son capaces de cambiarse a sí mismas si entienden a la víctima y al victimario. Y además, sinceramente, cualquiera de nosotros está mucho más lejos tanto de la víctima como del victimario, de lo que están entre sí muchas veces, ¿no? Es decir, los secuestradores muchas veces fueron migrantes antes, ¿no? Y si no fueron migrantes, la realidad que los llevó a ser secuestradores es mucho más parecida a la realidad de quien migra en esa migración de la que estamos hablando que de los que habitamos las ciudades, ¿no? Entonces, además todo hay un falso moralismo, no solamente un moralismo, sino un falso moralismo, ¿no? Que es pensar que se es capaz de entender a uno y no a otro, ¿no? Pues, hay que intentar entenderlos a los dos porque estamos igual de lejos de los dos, y esa es la tragedia, ¿no? Claro. Bueno, y ya para cerrar, hablemos de lo invisible. En esta novela, al principio, la protagonista de la historia se ve a sí misma como invisible, sabe que se puede mover dentro de la casa. Y mucho después, en un momento de diálogo con el narrador, ella está evocando una escena de un secuestro y le dice, bueno, me quedé tranquila porque sabía que este hijo estaba aquí, este estaba aquí, y se le olvida a él, ¿no? Así tal cual. Claro, entonces tú dices, bueno, este tema de lo invisible se ha transmitido, ¿no? Escribir es una forma también de darle voz, presencia a esas historias invisibles que nos están, o esas personas que han sido invisibilizadas, sí, que nos están rodeando. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la literatura tiene la capacidad La literatura tiene la capacidad maravillosa de generar presente, ¿no? O sea, de convertir todo en presente. Porque aunque estés leyendo la Ilíada, no estás pensando que estás leyendo una historia de hace 2000 años. Cuando funciona, estás ahí. Estás viendo a Héctor pelear con Aquiles, ¿no? Esa idea de convertir todo en presente pues tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Traer del pasado o adivinar del futuro y ponerlo aquí, ¿no? Es esa cosa, evita la invisibilidad, ¿no? Y además, como dices, ¿no? Uno puede buscar cosas que no individual o personalmente no has visto y que quieres que crees que alguien ha dejado de ver, y también como colectivo, ¿no? Algo que crees que la sociedad se está guardando abajo del colchón, ¿no? Y que hace falta verlo, ¿no? O sea, por algo la literatura, el arte, se mete a la boca primero los cambios y las cosas que están sucediendo que todas las demás disciplinas, ¿no? No digo que lo haga mejor, luego a lo mejor lo hacen mejor otras disciplinas, pero el primero en probarlo, el primero en metérselo a la boca generalmente es el arte, ¿no? Es el primero que se encuentra con las cosas y que no necesita permisos para señalarlo, para verlo, para tocarlo, para amasarlo, ¿no? Y en ese sentido es estar constantemente haciendo visible cosas que parecían no estar ahí, ¿no? Y creo que sí, que tienes razón. Bueno, Emiliano, de verdad, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben, los pocos que todavía no tengan este nombre en sus bibliotecas, Emiliano Monge. Un gran dato que les dejamos hoy aquí en las Ínsulas Prometidas. Muchísimas gracias.